Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le da nuevas atribuciones a la Secretaría de Marina. Vamos a conocerlas. A partir de este sábado, la Secretaría de Marina Armada de México contará con nuevas atribuciones para visitar, vigilar, verificar, inspeccionar y realizar operaciones en costas y recintos portuarios, ejerciendo sus funciones ante la comisión de un delito. Este viernes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron las reformas a los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México. Anteriormente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determinaba que a la Secretaría de Marina le correspondía la vigilancia de las zonas marinas mexicanas. Sin embargo, con la reforma, ahora a la Secretaría de Marina le corresponde la vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, cuando el ejercicio de estas funciones se presente la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. Se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo, según establece el nuevo inciso que se agregó al artículo 30. Asimismo, se agregó una fracción al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se determina que son atribuciones de la Armada de México ejercer funciones de guardia costera para mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima a través de acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. Y se establece además que, cuando en ejercicio de esas funciones se presente algún delito, la Armada de México pondrá a disposición de la autoridad a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados con los delitos que atiendan los elementos de la Armada de México. Mario Torres, Noticieros Televisa. En más sobre